No puedo evitar pensar en Titanic porque Rose no dejó subir a la barca a Leonardo DiCaprio. Jack. ¿Por qué no lo dejó subir? Seguramente entraron los dos, no importa. Hola, bienvenidos a otro domingo de Dimash. Hoy vamos a estar reaccionando a My Heart Will Go On. Tengo muchas ganas de escucharlo cantar. Este cover generalmente me encanta cuando son covers lo que hace Dimash, porque los interpreta de una manera hermosa, así que quiero ya escucharlo. Canción súper difícil, para nada fácil de cantar, así que vamos a ver cómo le va a nuestro querido Dimash. Antes, no te olvides, si aún no estás suscrito, lo podés hacer ahora. Me ayudas mucho si lo haces y además si activas la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video. Encontré esta versión solamente, no sé si hay más, esperemos que sea la que realmente desean que reaccione y que no me pase lo que me pasó cuando hice la de All By Myself. Ok, bien. Ok, se mueve mucho, bueno, en su zona hablada, bien grave. Re sostenido 3. Un sonido bastante descentral, hablado. Generalmente siempre lo escucho en los graves con una breathing voice, pero en este caso no usó tanto de eso, si bien un poquito tal vez, pero no en exceso. Fue más desde un sonido ahí, como si charlara con alguien, ese tipo de voz utilizó. Y le queda hermoso ese color bajo de timbre. Muy bonito, sigamos. Notan las dinámicas suaves que utiliza, muy suaves, y los vibratos también muy sutiles. Él en la octava de abajo hizo en la octava de abajo, claro, en la octava 3, y aquí uso la octava 2, un la sostenido 2, que es súper grave. Sí, para un tenor es una nota bastante grave y ese color del grave le queda precioso. O sea, me encantan los graves de Dimash, así que hasta aquí nos ha deleitado con sus graves muy bonitos. Me encantan. Sigamos. Once more, you open the door and you hear in my heart will Ok, dinámicas suaves, algunas por momentos breathing voice y el vocal fry que suele estar muy presente en los graves, que ha metido vocal fry y la verdad que suena súper lindo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Octava arriba, algunos pequeños arreglitos los hace distintos a la canción original y suenan muy lindos. Está haciendo lo mismo, o sea, ¿no? En la misma melodía, pero ya una octava arriba, ¿no? Ya en la octava, digamos, en la que cantaría, por ejemplo, una mujer. Yo le suena súper fácil a él cantar en la octava 4 y es una octava complicada para los hombres, pero le suena muy natural. Hizo algo en un momento que lo quiero volver a escuchar, muy interesante. Eso. Y cómo hace un flip rápido al final de la frase, una desconexión de su voz de pecho a un falsete de manera muy rápida. Y ahora los melisos. Sí, en dinámica súper suave.
Ok, fue a un La sostenido 4, es una nota bastante alta, pero la está haciendo en una dinámica wherever, en una dinámica tan suave que no se siente como que está tocando esa nota. Parece como que es re fácil lo que canta porque, claro, está tan liviano cantando que no parece, pero es muy complicado de tener ese manejo. Excelente. Primeras dinámicas fuertes. Yo sé lo que viene ahora en la canción y me da miedo. Él es un gran ejemplo de cómo introducirte de a poco en una canción melódica, cómo hacerte viajar de a poco durante la canción con las dinámicas. Sé que siempre hablo de esto, pero que es muy rescatable. Yo creo que una de las cosas que más posibilidades le da a un cantante cuando tiene técnica es el uso de las dinámicas, el saber usarlas, el saber transmitir. Las dinámicas tienen un montón de beneficios. Vamos a resumir qué es para aquel que todavía tal vez no me escuchó decirlo. Son la potencia en la que podés cantar algo, una nota o una melodía, lo que sea, lo más suave a lo más fuerte. Tal vez escucharon hablar de conceptos como piano, pianísimo, forte, mesoforte. Bueno, en música se le dice así. Pero básicamente es la potencia con la que uno puede cantar una canción, una frase, una melodía. Y él juega con esas dinámicas continuamente. No es para nada plano, juega muy bien con las distintas volúmenes y potencias que le puede dar a la voz. Y ahí tiene varios beneficios. Por un lado, la voz no puede estar siempre empujada y potente porque eso es muy fatigante. Entonces el saber usar las dinámicas, el saber regular la potencia, hace que las cuerdas vocales vivan más, vamos a decir. Por un lado es saludable y por otro, bueno, tiene una cuestión de expresividad muy fuerte. Lo hablé en el video de Cantan versus No Cantan, que te lo dejo por acá si no lo viste, en donde hablo de cómo afecta la expresividad y la interpretación en las dinámicas. Y bueno, habrán escuchado cómo él juega con la voz continuamente, con el tipo de potencia que te da, y eso genera muchísimos sentimientos. Ok, vamos a ver qué pasa ahora, que seguro va a mandarse una potencia tremenda. Ok, qué precioso todo eso. Bueno, al pedo decirles qué nota es, pero bueno, es un Fa 5 sostenido. Creo que no hizo ninguna más aguda, me parece. La postura, ¿vieron cómo él está continuamente regulando su postura? Siempre está bien anclado con el cuerpo. Bueno, como he mencionado muchas veces, él sabe manejar muy bien la postura en cuando va a hacer las notas más agudas. Esta nota, que es un Re sostenido, la ha tocado en la octava 3, en la octava 4, en la octava 5. Está cantando una amplitud enorme. Sí. Stay
this way. You are safe in my heart, and my heart will La señora de la película atrás. go on and on. El final, cómo terminó, más grave, más suave, más breathing. Si hay algo que a mí, voy a contarles una experiencia mía, a mí como cantante si hay algo que siempre me ha costado es, después de estar cantando en potencias muy altas, tener que bajar a potencias suaves. Siempre me costó mucho y fíjate cómo él hizo eso, de estar cantándote con todo el belting, con toda la voz mezclada al frente, con el cuerpo bien abierto, de pronto baja, hasta su postura cambia. Va un poquito más grave, suaviza la voz. Eso es re difícil de conseguir porque hay toda una coordinación corporal, muscular muy fuerte que maneja y es increíble cómo ha cantado esta canción. Muy prolija, nunca me deja de sorprender el manejo de dinámicas que tiene. Hermoso. Les cuento que estaba pensando que la próxima reacción de Dimash, como cada domingo de Dimash, que fuera Go Go Power Rangers. Díganme si les parece que está bien. Tengo ganas de reaccionar a esa porque me mencionaron que era media metal. Cuéntenme si les gustaría que se hacía la próxima o déjenme en los comentarios cuáles creen que podrían ser las siguientes. Hasta acá hemos llegado con el domingo de Dimash. Nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un gran beso, un gran abrazo y que tengan un lindo día. Adiós.